continuamos con las conferencias nacionales, agregando que la mayoría tienen un nivel internacional simplemente porque son mexicanos, con relación al festejo, con motivo del festejo de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Y hoy también estamos pues de fiesta, ¿no? Porque está con nosotros el doctor Eric Gómez Tagle López, que cabe decir que tiene una trayectoria no a nivel nacional, a nivel internacional, no regional, sino incluso vinculada con Europa, y lo describen mucho como escritor científico, social e impulsor del manejo transdisciplinario, pero reitero, no en México, es un orgullo a nivel internacional, y qué bueno, mi querido doctor Eric Gómez Tagle, qué gusto y qué privilegio que tengas una trayectoria tan importante a nivel internacional. Felicidades primeramente. Muchas gracias por la invitación, gracias también por las amables palabras de bienvenida y por supuesto que sumándonos a este festejo de la Academia Mexicana de Derecho. Es un tema que vale mucho la pena ahora que estamos teniendo sobre todo un impacto muy importante no en la región de América Latina, sino que ya estamos con ponentes franceses, alemanes, italianos, españoles de más alto nivel y mexicanos que son un orgullo cada uno de los que participa. Y hoy, pues bueno, van a ver ustedes el currículum, que es un breve segmento. Tuvimos que hacer un manejo sincrético muy profundo porque el doctor no da margen para mucho, ya de verdad tiene muchas actividades muy trascendentes. Y bueno, el doctor Eric Gómez Tagle López es doctor en Ciencias Penales y Política Criminal, con mención honorífica por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, investigador en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, coordinador general para Latinoamérica y el Caribe del Instituto Europeo de Investigación Criminal, autor y coordinador de 12 libros, destacando la colección Síntesis Criminológica, de la cual él es el director. O sea, es un hombre que ha trascendido fronteras y que hoy, pues de alguna manera, engalana este festejo de la Academia Mexicana de Derecho, y que tenemos, evidentemente, hemos tomado en consideración eso para nombrarlo como miembro honorario de la Academia Mexicana al doctor, y que, pues bueno, toda la gente que ha sido seleccionada como miembro honorario, el doctor Moisés Moreno Hernández, evidentemente, el doctor Mayer de Argentina, Néstor Caferata, todos pues tienen un bagaje académico impresionante y un gran compromiso social. Así de que bienvenido a los miembros honorarios de la Academia, querido doctor Eric Gómez Tagle López. Un enorme honor participar con tan distinguidos colegas, por supuesto con usted que está presidiendo este proyecto, no solamente las conferencias, sino en general el impulso que está dando al derecho en México y en muchas partes del mundo. Pues vamos a iniciar porque se van a quedar maravillados de verdad con el tema. Yo lo estoy, como dicen, saboreando así en el área de los jóvenes. Es el aporte de la criminología al derecho, y preguntarle, doctor Eric Gómez Tagle, ¿qué es la criminología y cuál es su desarrollo en México? Con todo gusto. La criminología es una ciencia que se ha desarrollado en el mundo básicamente en los últimos 100 años y que en el caso de la República Mexicana tuvo un desarrollo muy significativo en la década de 1930, particularmente en la Universidad Nacional Autónoma de México. Después entró un periodo de enfriamiento y paulatina consolidación, y es a partir de la década de 1970 en adelante en que se multiplican las universidades que lo ofertan como licenciatura y eventualmente como maestría y como doctorado. Es una ciencia interdisciplinaria que se encarga de analizar las conductas antisociales, las conductas delictivas y todas aquellas que sean violatorias de derechos humanos. Es, por lo tanto, una ciencia relativamente joven en comparación con otras, pero que tiene enormes aportaciones al campo jurídico y en general a la sociedad, porque lo que busca no solamente es analizar los fenómenos criminales y delictivos, sino principalmente contribuir a la prevención oportuna de estas conductas que lamentablemente se presentan todos los días. Doctor, ¿es la criminología una ciencia auxiliar del derecho? No, no en el sentido tradicional que se planteó en algún momento. Se pensó que únicamente era la ciencia jurídica y que por lo tanto había como ciencias auxiliares de esta rama en lo particular, y no es así. Podríamos plantear lo que es una ciencia auxiliar de la justicia como tantas otras, pero que además su abordaje no se limita al campo jurídico. Dado que analiza los aspectos biopsicosociales de la conducta antisocial, delictiva y criminal, quiere decir que tiene una estrecha relación con el derecho
pero también con las ciencias sociales, las ciencias de la educación, las ciencias de la conducta, y ello implicaría que, por lo tanto, es un aliado estratégico del derecho, desarrollan gran cantidad de investigaciones conjuntas y además en casos particulares, en algunos casos donde se requieren hacer periciales o desarrollar investigaciones más a fondo, por supuesto que son ciencias hermanas, colaboradoras, pero no me gustaría que quedara en la percepción del público el que es una ciencia auxiliar del derecho. Aunque es claro que gran parte de los maestros de la criminología han sido abogados y lo siguen siendo. Y también gran parte de lo que se ha entendido como las teorías criminológicas fueron también en gran medida desarrollados por ilustres abogados. Sin embargo, paulatinamente se fue decantando su propio objeto de estudio, su metodología, y esto lo que ha implicado es que sean, como le he señalado, ciencias complementarias, hermanas, pero no creo que en estricto sentido una sea auxiliar de la otra. ¿Cuál es el papel de esta ciencia en el ámbito legislativo, doctor? Pues yo creo que tiene grandes aportes que sin embargo no han sido debidamente valorados. Seguramente expertos como en tu caso y de tantos otros distinguidos colegas se habrán dado cuenta que en el campo parlamentario, cuando se elaboran las iniciativas, pues normalmente quienes predominan como expertos son abogados, politólogos y como tal políticos. Sin embargo, ahí el papel de criminólogo puede ser muy importante en virtud de que elaborar la exposición de motivos, hacer los estudios de la realidad social, contribuir al análisis de la racionalidad pragmática, tal como lo maneja en su oportunidad Manuel Atienza, son grandes los aportes que se pueden hacer desde la criminología. Los estudios pormenorizados, por ejemplo, vemos que en diferentes partes de México y del mundo se debate si se debe penalizar o despenalizar el aborto, o la eutanasia, o la clonación, o la reproducción asistida, o tantas cosas que son objeto de debate, y me parece que ahí el trabajo nuevamente del criminólogo es muy importante, porque lo primero que tenemos que acotar, que saber, es si es o no una conducta antisocial, si genera o no una violación de derechos humanos, si hay una transgresión o no de valores importantes. Una vez que sepamos eso desde el punto de vista científico, lo podemos llevar al ámbito parlamentario, a la cuestión política y eventualmente participar en los debates para votarlo en un sentido o en otro. Esa es una cuestión en la cual abogados, politólogos, administradores y demás colegas tenemos que participar, pero que lamentablemente los criminólogos no han sido debidamente valorados en el campo parlamentario y creo que es fundamental su labor. Bueno, qué importante que alguien de su estatura académica haga este pronunciamiento, doctor Eric Gómez Tagle, porque creo que es necesario que se entienda, como es esto ya en su momento, lo dijo Manuel Atienza y lo dice en nuestro foro que también participa Rodolfo Vigo, la importancia de la trascendencia, por ejemplo, de la argumentación jurídica. Hoy esto es fundamental desde el ámbito legislativo, ¿no? O sea, porque quedamos cortos en su momento al no aparecer un aporte de esta naturaleza. Y sí me gustaría, pues, en ese sentido, de que nosotros como academia y usted como miembro honorario, pues, tenemos que gestionar estas cuestiones, porque estamos teniendo un déficit parlamentario y eso está generando una crisis de representación. ¿No lo cree usted, doctor Eric Gómez Tagle? Coincido con esa percepción, con esa interpretación. Realmente en otros países se ha avanzado más en la técnica legislativa, en los diseños normativos, incluso como tal algunos han propuesto la ciencia de la legislación, y cuando analizamos las racionalidades, no solamente la pragmática, la lingüística, la teleológica, la lógica formal, lo que está implicando es que no solamente requerimos peritos en derecho, sino también expertos en el análisis puntual de la realidad social, tantos problemas que eventualmente se presentan de forma cotidiana y la respuesta casi inmediata es el endurecimiento de las penas. Y esa política de inflación legislativa, si no cuenta con un soporte científico, únicamente será oportunista,
coyuntural o partidista. Y creo que en ese sentido, quienes nos dedicamos al campo de las ciencias penales y las ciencias jurídicas, debemos alzar firmemente la voz y decirles a los legisladores cuando algo no corresponde con las necesidades de la realidad social. Yo sé que no le gusta tanto hablar de usted, pero creo que sería importante por las aportaciones que ha venido haciendo usted en estos campos, en el tema de la criminología. ¿Los aportes que usted ha realizado se enfocan más a la prevención del delito o a la reinserción social? Vamos a complementar esta respuesta en dos sentidos, comentándote un poco mi experiencia personal, como amablemente me preguntas, pero también comentándote en general qué es lo que hace la criminología. Ya decíamos en un primer momento que es una ciencia relativamente joven, pero con grandes aportes. Realmente ya hay estudios muy serios y el problema en su momento fue que se analizaban en general las conductas antisociales y no se hacía un análisis más preciso, más puntual de cuestiones distintas. Pongo un ejemplo. Cuando decimos que prevenimos conductas antisociales o delictivas, resulta que estamos metiendo en el mismo costal delincuencia común y delincuencia organizada. O cuando decimos simplemente la cuestión criminal de los poderosos, no logramos a veces distinguir si nos referimos a una criminalidad de cuello blanco o incluso una de cuello dorado. Ello implica que la primera instancia de la criminología es la prevención, pero también conlleva necesariamente la obligación de los criminólogos y las criminólogas de especializarse. No es lo mismo trabajar la prevención de delitos sexuales, por ejemplo, que delitos contra la vida o delitos ambientales. Ello implica que así como otras ciencias se fueron decantando en especialidades, también lo debe hacer la criminología. Entonces, a tu amable pregunta, la respuesta es, el énfasis es la prevención. Sin embargo, sabemos que hay prevención especial y prevención general. En un momento nos corresponde la prevención general a través de políticas públicas, políticas legislativas, políticas criminales, y en otra instancia, una vez que la persona ya delinquió, nos corresponde también colaborar a su adecuada reinserción social y, por supuesto, a prevenir que reincida en una conducta delictiva. La doctora Zoraida García, que es la directora de la Facultad de Ciencias Forenses de la Facultad de Medicina de la UNAM, la trascendencia que está adquiriendo todo el tema, por ejemplo, y que a veces los abogados nos falta estar como más manejados al manejo científico también, ¿no? Y no sé que un experto en todas estas áreas, como lo es el doctor Eric Gómez Tagle, si cree que verdaderamente nos falta a muchos abogados el compromiso para tener en su oportunidad también un manejo integral en el ejercicio profesional con el tema de la criminología como ciencia, como la define atinadamente, como una ciencia colaborativa. Creo que tienen una extraordinaria disposición por aprender, por sumar esfuerzos. Realmente mi experiencia colaborando con colegas del campo del derecho es extraordinaria, es magnífica. Siempre he tenido una extraordinaria recepción. Gente inteligente como en tu caso y de los distinguidos colegas de la Academia Mexicana de Derecho. Sin embargo, a veces el problema inicia en la formación como estudiantes. Si uno revisa las currículas de las facultades de Derecho, de las escuelas, muchas veces llegan a tener quizás una sola materia de criminología y o de criminalística. Y ese es otro de los problemas que hemos encontrado, donde los abogados que eventualmente fungirán también como ministerios públicos, fiscales, jueces, confunden lo que es la criminología con la criminalística. Ello implica que durante mucho tiempo el área de procuración de justicia y eventualmente de administración de justicia le dieron énfasis a la criminalística, pero se olvidaron casi por completo de la criminología. Y es que a veces hay que platicar o recordarle a nuestro amable auditorio esa diferencia básica en la cual la criminalística es más cercana a las ciencias naturales, es lo que se conoce como la ciencia del pequeño detalle, el análisis de los indicios, las evidencias y eventualmente su desahogo como pruebas, pero en una cuestión más biológica, física y química. Por el contrario, cuando decimos criminología, es más cercano a las ciencias sociales, incluye un análisis estadístico,
social, demográfico, económico, para encontrar las grandes causas de la criminalidad y contribuir oportunamente a su correcta prevención. Esa formación multidisciplinaria que tiene usted, también la quiero abordar porque en estas conferencias se han visto referentes y vale mucho la pena el por qué lo son. Usted también tiene una formación como sociólogo. Es correcto, mi formación inicial de licenciatura es en sociología. Eventualmente amplié y cursé la maestría en estudios políticos y sociales, de tal forma que quería conjuntar los aportes de la ciencia política con los de la sociología. Ambos estudios los realicé en la Universidad Nacional Autónoma de México, y ya que tenía esa formación cercana a la ciencia política y a la sociología, la amplié directamente en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, cursé el doctorado en Ciencias Penales y Política Criminal, y eso me permitió un abordaje más amplio para empezar a comprender cómo la ciencia política más criminología nos da la política criminal. Increíble. De tal forma que algunos colegas criminólogos que no saben de ciencia política, pues se quedan solamente parcialmente acercándose a la realidad. Igualmente desde el otro punto de vista, de tal forma que soy un firme convencido, no solamente de la importancia de la interdisciplinaridad, sino que incluso llevo años impulsando en América Latina la transdisciplinaridad, que es finalmente a donde creo que todos los científicos debemos arribar. ¿Nos podría abordar ese tema que acaba de decir, eso que usted está acuñando? ¿A qué refiere este manejo transdisciplinario? ¿A qué se refiere? Pensemos que, por ejemplo, cuando en la actualidad es una obligación y una cuestión ética el trabajar los aspectos de género, pero no se puede hacer solo desde el derecho, la psicología, el trabajo social, la demografía, etcétera. Si analizamos la perspectiva de género, es un buen ejemplo de que se requiere el enfoque transdisciplinario. Quiere decir, más allá de las disciplinas. Por supuesto que todos partimos de una, que será nuestra base. Sin embargo, paulatinamente hay una transición, un avance cualitativo, donde pasamos de la disciplina a la multidisciplina, de aquí avanzamos a la interdisciplina y finalmente, como la etapa de mayor conocimiento, es la transdisciplinaridad. El caso de los estudios de género es un buen ejemplo. Otro lo es todo lo que tiene que ver con los aspectos medioambientales. Porque de pronto los ecólogos, los biólogos, geógrafos, quiere decir que parecía que la cuestión medioambiental únicamente era correspondencia del campo de las ciencias naturales. Sin embargo, no se puede hacer una planeación adecuada de crecimiento poblacional, de asentamientos urbanos, de un desarrollo sustentable, si no involucramos inmediatamente las ciencias sociales. Todo lo que tiene que ver con lo medioambiental es otro ejemplo de cómo la ciencia avanza a lo transdisciplinario. Simplemente con lo que ahora hacemos a través de esta videoconferencia, implica, por un lado, la informática, todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, pero también, por supuesto, con el derecho, y eso nos está abriendo a otro campo de posibilidades. Manejar superficialmente los conceptos a veces te deja no saber nada, y esto de estar estableciendo con claridad y delimitándolos, creo que nos permite avanzar y lo que bueno que tenemos un auditorio tan vasto. Doctor Eric Gómez Tagle López, ¿saben los jueces realmente valorar debidamente las periciales de la criminología forense? Me parece una extraordinaria pregunta y hay que contestarla con sus matices. En un primer momento diría que no, porque como lo señalaba, aunque tienen una extraordinaria disposición para incorporar los aportes de múltiples ciencias, lo cierto es que nos hemos encontrado con autoridades judiciales que siguen confundiendo lo que ya mencionábamos, la criminología con la criminalística. Pareciera ser que esperan que uno llegue con su bata blanca, con el microscopio, y eso no es lo que hace un criminólogo. Eso lo hacen los colegas de la criminalística. Cuando, por ejemplo, alguien habla de huellas dactilares, todavía nos estaremos refiriendo a una especialidad como la dactiloscopía.
o cuando estamos analizando documentos cuestionados, podrá participar el documentoscopista de la mano también del grafoscopista. Pero es el caso que hemos encontrado algunos colegas del campo del derecho, donde, por ejemplo, confunden el grafólogo con el grafoscopista. Y eso me parece un error casi de novatos, porque es como si alguien confundiera la astronomía con la astrología. Entonces, aunque hay una extraordinaria disposición y una amplia apertura, lo cierto es que tenemos que hacer un doble esfuerzo. Por la parte de las ciencias jurídicas, acercarse a lo que corresponde a las ciencias forenses. Saber que es justamente una prueba aproximativa, a diferencia de una cuestión netamente confirmativa, y por el campo de las ciencias forenses, también conocer de mejor manera el campo jurídico. También es cierto que colegas, criminólogos y criminalistas, pues resulta que tienen un conocimiento insuficiente del derecho penal y qué decir del derecho procesal penal. Realmente hemos visto audiencias, estas se encuentran fácilmente en múltiples plataformas donde se ven grabados, colegas peritos que desconocen cuestiones básicas de la teoría de la argumentación, la teoría del delito, teoría de las objeciones, la teoría de la pena, y es cierto que somos campos diferentes, pero evidentemente estamos obligados a entender y manejar el lenguaje de los otros colegas. Y en el sentido de tu pregunta, algunos jueces no logran todavía aperturarse con la suficiente solidez como para incorporar de la manera que se debe los aportes de la criminología. Lo hacen más en el campo de la criminalística, por ejemplo, cuando decimos cuestiones de huellas dactilares, que era la dactiloscopía, o la genética. Eso pareciera que les queda más claro. También en el caso, por ejemplo, de la balística. Pero si nos referimos a la criminología, todavía hay algunos que esperan que les hablemos de conceptos hoy obsoletos como peligrosidad. Es algo que ya está desfasado teórica y jurídicamente, y sin embargo todavía hay quienes esperan que uno hable de la peligrosidad como si existiera un peligrosómetro, que por supuesto no existe. ¿Qué es lo que podemos esperar a futuro del desarrollo de la criminología en México? Creo que vienen cosas muy positivas. Básicamente, como señalábamos al inicio, al ser una ciencia relativamente joven, máxima en nuestro país, pero hay un interés creciente de muchas universidades, institutos que están desarrollando planes nuevos de licenciaturas, diplomados, especialidades, maestrías y doctorados. También hay un número todavía pequeño pero creciente de investigadores en esta área, y creo que en pocos años veremos una consolidación muy importante de esto. Además, la criminología se está abriendo a otros campos que de pronto también nos van a hermanar más con el derecho, como por ejemplo el caso de las neurociencias. Ya no solamente trabajar los aspectos clásicos de la endocrinología, los aspectos también clásicos de la antropología física, sino ahora sumar los avances más novedosos de la medicina y las neurociencias para explicar también bajo un enfoque más integral el porqué del comportamiento antisocial. Pensemos, por ejemplo, en el caso de homicidas seriales, pensemos en el caso de comprender el comportamiento de adolescentes que realizan conductas de alto impacto social, y también incluso ver el incremento de la participación de las mujeres en la delincuencia organizada. Dado el nivel de violencia que guarda nuestro país y que todavía no ha logrado dar los resultados esperados la Guardia Nacional, creo que ahí el papel de la criminología es fundamental. De tal forma que, atendiendo a tu amable pregunta, creo que el futuro próximo de la criminología es muy positiva. Estamos incursionando por un lado en las neurociencias y por el otro lado abriéndonos a debates con colegas abogados que todavía generan cierta resistencia a incorporar las evaluaciones, los dictámenes de riesgo social. Usted avanzó mucho en el tema del papel de, por ejemplo, de esta ciencia en el ámbito legislativo.
esto nos lleva a la manera en que se tiene que empezar a expandir, o sea, es una necesidad. ¿Cuáles serían esos grandes retos a futuro precisamente de la criminología, doctor? Lo primero es que estamos obligados a generar literatura hecha desde América. Realmente la mayor parte de los aportes los hemos recibido de Europa y de Estados Unidos, pero son realidades distintas, perfiles demográficos muy variados, condiciones socioeconómicas e históricas que poco tienen que ver, y realmente hay que hacer criminología a la mexicana. Implica ello crear nuestra propia colección literaria, investigaciones muy puntuales, porque resulta que tenemos problemas muy fuertes vinculados con el sicariato, que se ha incrementado en gran medida, la cultura de la corrupción, que también permea en distintos niveles en la sociedad mexicana, un profundo machismo que no hemos logrado eliminar, y ahora que también persisten situaciones muy dañinas como la violencia doméstica, la violencia de género y particularmente la cuestión del feminicidio. De tal forma que los temas están ahí y los criminólogos tienen que abordar en diferentes facetas. Una muy buena es incursionar en el ámbito parlamentario, pero ello nos exige conocer justamente ese aspecto normativo y también la realidad política y parlamentaria. No podemos ser ingenuos y pretender aprobar una iniciativa de ley o impulsarla cuando no hay las condiciones políticas, electorales o económicas. Ello implica que el criminólogo que trabaje cercano a los partidos políticos, a los grupos parlamentarios, tiene que ser objetivo, pero al mismo tiempo conocedor de la realidad política de nuestro país. Y si, por ejemplo, decide incursionar más en la materia de política criminal, debe ser experto en cuestiones de seguridad pública, prevención victimal, porque eso no debemos olvidarlo, los derechos de las víctimas, y por supuesto todo lo que enmarca el campo de las políticas públicas. No, excelente, excelente. Pues la verdad nos quedamos muy complacidos, doctor. Gracias por el aporte que está realizando usted en este serie de conferencias con motivo del aniversario de nuestra academia. Y pues bueno, seguiremos por ahí, vamos a hacer algunas cosas importantes y platicaremos con usted que bueno, es un referente nacional y a nivel Latinoamérica. Por eso nos sentimos muy agradecidos, muy complacidos de que nos haya acompañado hoy precisamente a generar toda esta información, esta gama de información, para de alguna manera primero aclarar y delimitar qué se trata cada una de las ciencias, ¿no? E ir viendo los campos en donde se debe incursionar y, como dice atinadamente, como referente, pues generar algo a la mexicana, ¿no? Por las realidades sociales totalmente diferentes. Y eso nos lleva a entender que qué bueno que nos formemos, por ejemplo, usted que está formado en políticas criminales, de una manera totalmente integral, ¿no? O sea, yo digo que si los abogados tuviéramos que cursar antes filosofía, sociología, todas estas cuestiones, seríamos mejores abogados. Y toda esta formación nos lleva al ejemplo por qué se ha convertido usted en alguien tan importante para América Latina. Entonces, nada es gratis, todo tiene una causa y el efecto pues ahí lo tenemos y nos congratulamos de que esté con nosotros y felicitamos su trayectoria internacional, querido doctor Eric Gómez Tagle López. Pues creo que a través de estos conversatorios internacionales que atinadamente ha impulsado la Academia Mexicana de Derecho, creo que podemos fortalecer. Actualmente estamos desarrollando un proyecto ambicioso que abarca todo lo que es América Latina y el Caribe, para justamente trabajar de la mano con el Instituto Europeo de Investigación Criminal. Cuando podemos hablar como pares, como iguales y como amigos, los colegas europeos y americanos y caribeños, porque también de pronto parecía que solamente nos limitábamos a unos cuantos países que pueden destacar, como es el caso de Argentina, Brasil o el propio México. Sin embargo, aquí es importante rescatar la diversidad étnica, la diversidad cultural y comprender las situaciones históricas, porque solamente de esa manera podemos hacer una adecuada prevención y hacer justamente, decíamos, una criminología a la mexicana, pero incluso, si lo vemos de un enfoque más regional, una criminología latinoamericana y caribeña. Y por supuesto que en eso requerimos trabajar estrechamente de la mano con nuestros queridísimos colegas abogados, a quienes tanto respetamos y admiramos,
Y creo que los debates, en el mejor de los sentidos, serán muy fecundos y muy productivos. Sí, o sea, hablar de la región, entender esa identidad, cómo realmente en América Latina tenemos lazos tan importantes y qué bueno que también lo ha buscado la academia y hemos tenido un buen ejemplo a través de todo lo que ha generado el doctor Eric Mestagli, que hoy nos hizo el favor de hablar del aporte de la criminología al derecho. Y bueno, el doctor, recordar que es coordinador general para Latinoamérica y el Caribe del Instituto Europeo de Investigación Criminal. Felicidades, doctor. Muchas gracias por participar en la fiesta de la Academia Mexicana de Derecho, en su fiesta, porque usted es miembro honorario de la Academia. Y bueno, pues vamos a seguir trabajando algunas cosas conjuntamente porque la idea dicen que es siempre amalgamar a los grandes talentos, en este caso de todo el mundo, que usted es uno de ellos, pues para seguir trabajando de la mano como equipo en esa sinergia, en esa dialéctica del conocimiento, y pues lo seguiremos haciendo. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, estoy muy agradecido por la oportunidad. Un saludo a todos los colegas que siguen estas transmisiones y seguramente estaremos trabajando en los próximos meses y años de la mano para impulsar de mejor manera las políticas públicas y legislativas, trabajando mano a mano entre criminología y derecho. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente conferencia.